Seguidamente a la conferencia Hacia una Costa Rica bilingüe, impartida por Manuel Rojas y Mónica Leiva. Manuel Rojas Mata es especialista en enseñanza del inglés y máster en gestión educativa con énfasis en liderazgo. Es coordinador nacional de la Alianza para el Bilingüismo desde el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Tiene más de 23 años de experiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Ha trabajado con estudiantes y profesores en esta temática desde la primera infancia hasta el nivel universitario. Ha sido asesor pedagógico de inglés en la Dirección Regional de Educación Los Santos en el Ministerio de Educación Pública y asesor nacional del Viceministerio Académico del Ministerio de Educación Pública. Ha tenido participación profesional en la elaboración de los nuevos programas de inglés del MEP, en el proyecto rural Centros de Aprendizaje para la Enseñanza del Inglés, en el Festival Nacional de Inglés y en la propuesta de la Ruta para el Bilingüismo del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Además, ha participado como ponente en el Simposio Internacional de Bilingüismo y Educación Bilingüe en América Latina, en Oaxaca, México, y en el programa English Law Program del Departamento de Estado norteamericano de Washington, D.C. Mónica Leiva Fernández es docente de preescolar bilingüe desde hace 16 años y actualmente labora para el Ministerio de Educación Pública con la estrategia ABI en la Escuela Nuestra Señora de Fátima en Cartago. Iniciamos con su conferencia. Reciban un saludo cordial, es un honor participar en este importante congreso. Muchas gracias por la invitación. En nombre del Ministerio de Educación Pública, específicamente del despacho académico y de la Alianza para el Bilingüismo, estamos muy honrados con la presencia en este congreso para hablar de un tema tan importante como lo es el bilingüismo. Costa Rica ha considerado en los últimos años de carácter fundamental la adquisición de un segundo idioma. De hecho, es un factor importantísimo para poder potenciar las habilidades de la ciudadanía costarricense. El dominio, además del idioma materno, de un segundo y un tercero, es para nosotros la meta que nos hemos trazado en una ruta hacia la Costa Rica bilingüe 2040. Pero no inicia esta ruta precisamente en este año, sino que el gobierno de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública han venido trabajando para poder alcanzar este sueño de una Costa Rica bilingüe. De hecho, Costa Rica desde el siglo XIX ya contaba con lecciones de inglés y francés en los colegios de secundaria y a finales del siglo XX Costa Rica ha incursionado en la primaria y en preescolar con la enseñanza del inglés. En el marco de acciones que el Ministerio de Educación Pública está realizando para lograr el objetivo, nos hemos trazado una ruta claramente definida donde podamos resolver los problemas estructurales que la enseñanza del inglés y de otros idiomas ha tenido. Es importante destacar que el Ministerio de Educación, con la aprobación del Consejo Superior de Educación, ha ido incorporando, además del inglés, el francés, otros idiomas de manera paulatina en diferentes escenarios específicos. En este sentido, hoy contamos con clases de mandarín, clases de portugués, clases de italiano, además de las ya conocidas experiencias que tenemos con el idioma inglés y el idioma francés. Es importante ver el estado de la situación costarricense. En el 2008, por ejemplo, cuando surge Costa Rica multilingüe, uno de los objetivos era trazar una línea base que le permitiera al país conocer cuál era el estado de dominio de los docentes en nuestro país. En ese momento recibimos noticias no tan satisfactorias del nivel de nuestros docentes, ya que un porcentaje considerable se encontraba en las bandas inferiores, me refiero a la banda A1 y A2
en el marco común europeo de referencia de las lenguas. Como diría uno de mis queridos amigos y ministro de turno en ese tiempo, don Leonardo Garnier, nuestros docentes estaban para aprender y no para enseñar. Sin embargo, era muy importante tener esta línea base porque a partir de ella se pudieron generar procesos de capacitación para lograr incrementar el nivel de dominio de nuestros docentes. De tal forma que esta primera evaluación que se llevó a cabo en el 2008 se vuelve a realizar en el año 2015, cuando encontramos unos resultados totalmente diferentes. Ya para esta segunda evaluación, nuestros docentes, el 60% de ellos se encontraban en las bandas C1 y B2, es decir, con el dominio adecuado para poder realizar la mediación pedagógica en un segundo idioma. Es importante también destacar que Costa Rica, a pesar de los esfuerzos que ha realizado para garantizar el aprendizaje de un segundo idioma, en una encuesta realizada en el 2017, nos damos cuenta que de la población total, únicamente el 10% considera que domina un segundo idioma. Es decir, estaríamos hablando de menos de 500,000 personas reconocen que tienen dominio de ese segundo idioma, y de ese segundo idioma que maneja este 10%, el 90% corresponde al idioma inglés. En esta línea, nosotros entonces hemos pensado cómo resolver y cómo ofrecer mayores oportunidades a la población civil y específicamente a nuestros estudiantes. También en esa línea nosotros hemos logrado ver un avance importante en cuanto al dominio lingüístico de nuestros estudiantes. En el 2008 igualmente se realizó una prueba muestral para conocer el dominio de los estudiantes que se egresaban del sistema educativo, y nos encontramos con que el 60% de la población estudiantil tenía un dominio A1. En el marco de acciones del Ministerio de Educación Pública, hemos dado un giro muy importante a la evaluación y certificación del dominio. En el 2019, el Ministerio de Educación Pública por primera vez implementa una prueba de dominio lingüístico para todos los estudiantes que egresan del sistema, y los resultados que encontramos son, aunque no todavía lo que esperamos, vemos sí un avance importantísimo en relación con esa prueba muestral que se hizo en el 2008. En este momento y en esa fotografía que realizamos en el 2019, descubrimos que el 70% de nuestros estudiantes se encuentran en la banda A2 y un 30% en las bandas B1 y B2, y un porcentaje pequeño que resultó en la banda C1, lo cual nos hace ver que si se realizan acciones en esta línea, el nivel de dominio de nuestros estudiantes se puede mejorar de manera considerable. En este sentido, nosotros hemos pensado en una ruta hacia el bilingüismo que va a ser llevada adelante por medio de una política educativa para la promoción de idiomas. Es decir, una política nos va a permitir en un lapso de 20 años paulatinamente resolver todas las situaciones que han generado un retraso o un letargo en el avance del manejo de un segundo idioma. Es así que nuestro objetivo general en esta política es asegurar que la población estudiantil adquiera el conocimiento, las habilidades y las competencias que le permita satisfacer las necesidades comunicativas en un nivel independiente. Esto quiere decir que queremos que al final del tránsito por el sistema educativo, nuestros estudiantes se puedan desenvolver en distintos escenarios
con un nivel avanzado del idioma inglés, lo cual les va a permitir superar los retos interculturales de una sociedad globalizada. Con este objetivo, nosotros también hemos establecido los ejes que van a permitir lograr este propósito. Y estos ejes, como ustedes pueden ver en este momento en sus pantallas, son 4. El primero de ellos se refiere a la universalización de la educación bilingüe. Y en este sentido estamos potenciando desde la gestión estratégica y administrativa los canales para que en un marco de igualdad y de equidad todos nuestros estudiantes reciban en sus centros educativos lecciones en un segundo idioma. Es importante destacar que en este momento, a pesar de los esfuerzos que Costa Rica ha hecho, no ha logrado universalizar el idioma inglés y hacia ahí nos orientamos. También vemos la necesidad de que la cantidad de lecciones en ciertas modalidades del sistema educativo se aumenten para poder tener la exposición necesaria al idioma que les permita a estos estudiantes alcanzar el nivel esperado. Para lograr esto, se necesitan hacer ajustes que ya hemos empezado con esta tarea. Uno de los ajustes importantes es precisamente el perfil del docente. En esta línea, nosotros hemos establecido ya los parámetros del perfil del docente que queremos que esté enseñando un segundo idioma en nuestras aulas. De manera que para poder obtener en nuestro país una propiedad como docente de inglés, es requisito indispensable contar con el nivel de dominio C1, lo cual nos permite garantizar que los estudiantes van también a contar con un docente que maneja de manera adecuada y con proficiencia ese segundo idioma. También desde la universalización, nosotros sabemos que el aprendizaje de un segundo idioma no solo potencia las oportunidades académicas, sino profesionales. Y queremos también que todos los docentes de este país, a través de las universidades públicas y privadas, puedan también, cuando salen de su carrera, manejar un segundo idioma, de manera que podamos ampliar la cobertura no solo en la enseñanza del inglés como materia, sino que también los docentes que salgan de las universidades en la rama de la educación puedan también desde las ciencias, desde la matemática, desde la educación física, desde las artes, crear los espacios de exposición al idioma de manera que esto les permita a nuestros estudiantes dominar no solo el inglés en un marco lingüístico específico, sino que también amplíe las posibilidades en otros escenarios, en otros ambientes y en otras disciplinas. Además del eje de la universalización, también hemos propuesto un eje curricular que es de suma importancia, ya que es desde esta línea donde los docentes van a contar con un acompañamiento que les va a permitir propulsar el nivel de dominio de sus estudiantes a través de la metodología, a través de la pedagogía, a través del uso de la tecnología y por supuesto también a través de la evaluación y certificación del dominio lingüístico al finalizar su ciclo por la educación, el sistema educativo nuestro. De hecho, este año ya estamos iniciando las gestiones para que también estudiantes de primaria, de manera muestral, van a tener una prueba de dominio lingüístico y con esto poder medir el impacto que está teniendo nuestro programa, que es importante destacar que es un programa de primer nivel alineado al marco común europeo y que nos permite y nos asegura una ruta
para poder lograr el objetivo que nos hemos trazado. La evaluación y certificación de un segundo idioma es importante y nosotros ya lo tenemos establecido en el reglamento de evaluación de nuestro sistema público. Es ahí donde se establece que para poder obtener el certificado de bachillerato, nuestros estudiantes deben realizar esta prueba de dominio lingüístico, que también les permite a ellos diagnosticar, conocer cuál es el nivel que tienen para continuar con su mejora continua en la adquisición de este segundo idioma. Hemos involucrado también en el marco de las políticas del Ministerio de Educación Pública, la política educativa y la política curricular que utiliza a la persona como el centro del aprendizaje. Consideramos en este sentido que el estudiante tiene una participación fundamental como agente de cambio. Es por eso que el eje de acción estudiantil permite que nuestros estudiantes desde los centros educativos creen los espacios para que desde actividades que ya están claramente establecidas dentro del currículum, ellos puedan también en estas actividades de carácter curricular complementario tener ese momento, tener ese lugar, tener ese espacio para utilizar el idioma en distintas oportunidades como son la feria científica, el Festival de las Artes, los proyectos de servicio comunal. En fin, queremos potenciar y crear ambientes bilingües donde la participación de nuestros estudiantes sea el eje, sea el motivo para que ellos utilicen el idioma no solo en las cuatro paredes del aula, sino que lo lleven y trasciendan al centro educativo y también a su comunidad. Un eje último tiene que ver con el desarrollo profesional y es muy importante acá poder solventar la brecha que se genera desde la formación inicial al momento en que nuestros docentes llegan al centro educativo a trabajar con nuestros estudiantes. Es ahí donde por medio del desarrollo profesional y las alianzas estratégicas que ya tenemos en este momento, donde queremos potenciar a ese docente para que con este acompañamiento logre efectivamente transmitir el conocimiento, para que los estudiantes lo logren, para que los estudiantes lo hagan, para que los estudiantes sean al final de cuentas los actores principales en el proceso educativo. Una de las características importantes que tiene esta política educativa para la promoción de idiomas es que ya lleva inmerso un plan de acción. Este plan de acción establece los tiempos, los responsables y las acciones que se van a realizar desde cada uno de los ejes para poder garantizar que al finalizar su ciclo por la educación pública, todos los estudiantes de nuestro país alcancen el nivel de dominio y de proficiencia adecuado, el óptimo, el nivel que les permita tener independencia y les permita también alcanzar y escalar sus metas académicas y también sus metas laborales. Pero esta política que estamos trabajando intensamente ya inició con sus primeras acciones y lo hemos hecho en el nivel de preescolar, donde en un ejercicio por ofrecerle a nuestros estudiantes en esa edad tan importante, donde logran de manera sencilla adquirir un segundo idioma, poder ofrecerle la posibilidad de que una docente de preescolar les ofrezca el currículum de preescolar por habilidades, utilizando como vehículo el idioma inglés. Y hemos visto con mucha alegría la respuesta no solo de los estudiantes, sino de la comunidad, de los padres de familia, cómo ven en este esfuerzo un apoyo valioso para que los estudiantes
continúen y se pueda articular desde la educación preescolar, la primaria y la secundaria en una misma línea de trabajo continua que nos garantice la excelencia en la adquisición de este segundo idioma. Es por eso que hoy he traído a este congreso a una de nuestras docentes de preescolar bilingüe, quien quiero que también les exprese y les comente a ustedes cuál ha sido la importancia que ha tenido este cambio que estamos realizando desde esa primera infancia en el sistema educativo. Sin más que decir, entonces, agradezco este espacio y le voy a ceder el podio a esta compañera docente de nuestro sistema y de la cual nos sentimos sumamente orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Así es. Debemos recordar que la educación preescolar, como primer nivel del sistema educativo costarricense, constituye una etapa fundamental en la vida de todo ser humano. Su objetivo es el desarrollo de las potencialidades y de los intereses de los y las estudiantes. Todo esto de una manera integral. El desarrollo óptimo de estas potencialidades y de estos intereses va a tener un impacto directo en el crecimiento general de los y las estudiantes y también en la persona en quien ellos se convertirán en el futuro. Dentro de esta etapa, dentro de este primer nivel del sistema educativo, hay una serie de procesos que se van desarrollando. Podemos hablar de procesos en la parte social, en la parte emocional, pero también un desarrollo importante a nivel neuronal y un avance en las habilidades del lenguaje. La enseñanza en esta etapa se da sobre todo en áreas de desarrollo. Hablamos de áreas a nivel físico, áreas a nivel emocional, hablamos de área a nivel de lenguaje, que se refiere a este avance en las habilidades de comunicación, del habla, de la escucha, de escribir, de leer. Y también tenemos el área cognitiva, que es donde el niño va desarrollando ideas, pensamientos, producto de estas experiencias que él va teniendo con lo que ve, con lo que vive. Estas experiencias previas más la nueva información hacen una conexión que permite que haya conocimiento, que haya aprendizaje. La enseñanza en la educación preescolar en Costa Rica ha ido teniendo mejoras en su implementación, pues es posible y necesario hacerlo desde un segundo idioma. Los estudiantes poseen toda la capacidad para adquirir nuevo conocimiento, sonidos, palabras, culturas. El hecho de aprender un segundo idioma les permite además ser más conscientes de su propia lengua. Encuentran similitudes y diferencias entre ambas y también les permite desarrollar una mayor autoconfianza y capacidad para comunicarse. Todo esto dentro de un espacio de curiosidad y motivación que es característico de la etapa y que los docentes y las docentes deben aprovechar. El aprendizaje de un segundo idioma amplía los horizontes de la población estudiantil, porque no solo les enseña vocabulario, contenido, estructuras gramaticales, sino que también son conscientes y conocen culturas nuevas. La inmersión permite, por el uso constante del idioma en el día a día, permite que los estudiantes vayan aprendiendo este idioma meta de una forma natural y progresiva. Lo anterior hace que se siembren estas bases sólidas que van a irse mejorando,
aumentando conforme el niño va avanzando en los próximos años de su formación, de su educación formal. Además, es importante recordar que la transformación curricular, que trabaja desde 4 dimensiones, nos presenta la tercera dimensión, que trabaja más bien formas de relacionarse con otros. Y esta dimensión trabaja específicamente la habilidad de la comunicación, que busca el dominio de la lengua materna, pero también de un segundo idioma, para que los estudiantes puedan producir mensajes y comprender mensajes desde distintas situaciones y por diferentes medios. El Ministerio de Educación Pública y AVI, Alianza para el Bilingüismo, buscan fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en el contexto costarricense, teniendo como principal propósito una Costa Rica bilingüe. Vamos a ver en este momento un pequeño video que ejemplifica lo que ha sido la experiencia con esta estrategia del AVI. Backpack in the backpack shelf, please. Thank you. Thank you, Don. Thank you. Good morning, everybody. How are you today? Let's say good morning. Lucas has a new friend. Lucas has a new friend. What's your name? My name is Isabela. Isabela has a new What's the weather? What's the weather? What's the weather, everyone? Is it windy? No, it isn't. Is it cloudy? No, it isn't. Is it rainy? No, it isn't. Is it sunny?